Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas del deporte a la ventana de la otra, que está dispuestísima, ya veis, desde hace ya mucho tiempo a ir abriendo precisamente la ventana, ir abriendo a otras disciplinas, a disciplinas menos difundidas, con menos difusión, menos, bueno, pues como por ejemplo esta de hoy. Ya veis que está el escenario perfectamente preparado para vivir una competición, la competición de Madrid de tiro con arco. Estamos en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, lo que anteriormente se conocía como el Parque Sindical Deportivo Puerta de Hierro. Bueno, pues ahora ya era, o también se le conocía simplemente como el Parque Sindical. Hoy es el Parque Deportivo Puerta de Hierro, una de las instalaciones más grandes y bueno, más interesantes que tenemos aquí en nuestra comunidad, muy cerquita en el mismo distrito de Moncloa y Aravaca, ese distrito Moncloa-Aravaca. Pues aquí estamos disfrutando. Es una instalación sorprendente porque si no la conoces, llegas y de pronto te das cuenta de que aquí tienen sede las federaciones de golf, de pádel, de pelota, de piragüismo, de rugby y de tiro con arco. Y todos estos arqueros y arqueras que estáis viendo ahí meditando, lo están haciendo porque va a empezar ahora mismo la competición, una interesantísima competición. Vamos a vivir dos competiciones, o mejor dicho, tres competiciones en una, a la vez, ¿no? Simultáneamente. Y para vivirlo contamos aquí a mi lado, en los micrófonos de la otra de Telemadrid, con Gonzalo Linares, que es un arquero del equipo nacional de arco compuesto, desde el 2021 en el absoluto, pero desde el 2014 en categorías de base y de formación. Arquero del club Exit, del club de Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. Gonzalo, ¿cómo estás? Gonzalo Linares. Hola, buenos días. Pues aquí estoy. Dispuesto a vivir un día especial, ¿no? Sí, a vivir el tiro con arco, pero desde otro punto de vista. ¿Se te hace raro estar aquí en vez de ahí donde están todos estos que ya estamos viendo en los soportales de esta pista? Pues sí, se me hace un poco raro porque aquí no he estado nunca y ahí he estado 1000 veces en 1000 competiciones. Entonces... Bueno, pues ya iba siendo hora, porque llevas muchos años tirando como arquero y ya era hora también de que pudieras contarnos cosas de tu disciplina y de tu vivencia. Pues sí, yo tenía ganas también de estar aquí viéndolo desde otro punto de vista y conociendo otro punto de vista de lo que es el deporte. Pues ya se va detectando cierto movimiento porque también en los altavoces de la pista se está diciendo que se va a comenzar. Estamos viendo, y como os comentaba al principio, que tenemos tres competiciones en una hoy, aunque se está haciendo simultáneamente. Luego trataremos de irnos centrando en cada una de ellas. Tenemos por un lado dos competiciones, la masculina y la femenina, del arco compuesto, que son estos arcos que estabais viendo y que van a lanzar sus flechas sobre estos parapetos con sus dianas más pequeñas que veis aquí en primer plano, salvo las dos últimas, las que precisamente corresponden a los números 1 y 2 de los parapetos, que tienen dianas más grandes, que esos son para arcos arco desnudo, que bueno, pues que es como el tiro con arco más tradicional. Ese se podría decir muy básicamente cuál es la diferencia entre el compuesto y el desnudo, ¿no? Ahí veis los arcos compuestos, los podéis ver perfectamente, ya aquí algunos de los lanzadores, de los arqueros que lo tienen. Aquí hay uno apoyado en primer plano y sin embargo los arcos desnudos pues ahora no los podemos ver, están más hacia el final. ¿Cuál es la diferencia más grande a la hora de tirar? Tirar flechas con unos o con otros. La principal diferencia es que los arcos compuestos tienen poleas y eso hace que cueste un poco abrirlos, tienes que hacer mucha fuerza para abrirlos, pero una vez ya los has abierto tienes que aguantar muy poca fuerza. Igual tienes que hacer 60 libras para abrirlo, unos casi 30 kilos, pero luego una vez ya lo has abierto se te puede quedar en 15, en 20 libras, que es mucho menos y tienes que hacer mucha menos fuerza. Con los arcos desnudos, cuanto más tiras de la cuerda, más fuerza tienes que aguantar. Entonces los compuestos aguantan muy poca... Porque el arco desnudo, por decirlo de alguna manera, no tiene ni contrapesos, ni tiene mirilla, ni tiene nada. Es como si fuera claro, eso, pues sí. El propio nombre lo indica, ¿no? Sí, claro, por eso se llama arco desnudo, porque claro. Le han quitado casi todos los accesorios y el compuesto tiene todos los accesorios, es el arco más preciso que hay. Se sigue utilizando y se utiliza en España la terminología anglosajona para darle nombre a estos arcos también, el barebow, ¿no? Sí, hay veces que se le llama barebow, hay veces que se le llama desnudo, un poco indistintamente. Bueno, pues ahí ya vamos viendo arqueros y arqueras controlando un poco su línea de
lanzamiento, esa zona en la que hay que estar para lanzar, y luego vemos una distancia muy considerable hasta los parapetos, hasta donde están las dianas, que son, en este caso, 50 metros, ¿no? Sí, en estas dos modalidades compiten a 50 metros cuando estamos al aire libre. En tiro con arco tenéis modalidades en sala, modalidades al aire libre y luego también recorrido de campo. Son como las tres modalidades más grandes, como bloques más grandes, ¿no? Sí, luego en el campo hay como dos modalidades, que sería campo, que es en dianas de papel, muy parecido a las dianas de aire libre. Y luego tenemos en 3D, que son con figuras en 3 dimensiones de animales. Figuras de animales, sí. Que son más o menos grandes, porque puede ser un ciervo, puede ser un ave, ¿no? Un ave, o puede ser un monstruo, o puede ser... Ah, mira. Y esos son muy divertidos, ¿no? Sí, eso es más divertido, además vas por el campo. Sí. Mira, ahí podemos ver en primer plano, precisamente, un arco compuesto. Ya veis que tiene... Bueno, pues parece un auténtico artilugio de ¿verdad? De ciencia ficción, se podría decir, ¿eh? Sí, o sea, este arco tiene mucha más tecnología. Arriba y abajo se pueden ver las dos poleas. Luego las dos barras que tienen, esa que se ve hacia adelante y hacia atrás, son estabilizadores que ayudan un poco a apuntar. Y este arco pues tiene un visor muy parecido al que puede tener un rifle o un arma de fuego. Sí, armas de mayor precisión. Esta es la gran revolución de los años del finales de los 50, primeros años 60, en los que en Estados Unidos empezaron a desarrollar este tipo de arco, y bueno, pues de pronto Estados Unidos pasó de ser un buen equipo a ser el que lo ganaba todo, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Por este desarrollo tecnológico a partir de ideas. Yo creo que fue en el año 57 aproximadamente cuando empezaron a desarrollarse los primeros arcos compuestos, y a partir de ahí, claro, al final lo que sucede con todas estas nuevas tecnologías es que el resto de países lo copia, claro, y al final vuelves a competir otra vez en igualdad de condiciones, ¿no? Y ahora mismo en el concierto internacional, ¿cómo está España? Pues España en arco compuesto, sobre todo el femenino, tiene mucho nivel. Tenemos varias arqueras que tienen mucho nivel, que incluso ganan medallas internacionales. En arco compuesto masculino sí que estamos un poquito por detrás, pero estamos subiendo bastante. Y en arco recurvo, por ejemplo, aunque no está compitiendo hoy, un compañero ganó el campeonato del mundo el año pasado, o sea que sí tenemos nivel. Sí, el tiro con arco desde los años 90 para acá, España ha ido poco a poco escalando pequeños escalones, ¿verdad? Hasta encontrarse, bueno, en los 90, en el 92 en Barcelona hubo como una especie de boom, ¿no? Y eclosión de esta disciplina deportiva, pero bueno, más recientemente, sobre todo desde el año 2005 para acá, hay otro salto espectacular del tiro con arco en España, ¿no? Aquí estamos empezando a ver ya las primeras flechas que van llegando. Ahora tenemos la oportunidad de ir contando cómo va a desarrollarse las tres competiciones, aunque dos sean muy similares, porque claro, es el arco compuesto en el disciplina masculina y femenina, que son las que estaréis viendo todos estos arqueros que están en primer plano y arqueras que están en primer plano, hasta los dos últimos o los cuatro últimos arqueros, que son los que son de barebow o arco desnudo. ¿Cómo se desarrolla la prueba, Gonzalo? Pues en arco compuesto se tiran dos arqueros en cada eliminatoria, compiten el uno contra el otro, tiran 15 flechas, se suman los puntos y el que haya hecho más puntos pasa a la siguiente fase y el otro queda eliminado. En caso de que empaten, se tira una única flecha al centro y la más cercana al centro gana. Porque puede haber empate perfectamente, claro. Sí, claro, podrían hacer los mismos puntos los dos arqueros, que eso sobre todo cuando ya es en competiciones de nivel o cuando ya se acercaba más la final, pues es relativamente común que haya empates. Y ahí veis, ya se ha terminado la primera entrada, así que van cada uno a comprobar qué es lo que ha sucedido. Y esto es algo muy interesante del tiro con arco, ¿no? Que sois vosotros mismos y vosotras mismas los que tenéis que decir cómo ha ido todo. Claro, sí, eso creo que en otros deportes no pasa. Aquí eres tú mismo el que te acercas a la diana, te acercas con tu contrincante y los dos veis cuántos puntos habéis hecho. Y en caso de duda, ahí sí que se llama al juez. Pues ahí vamos viendo precisamente esta circunstancia, ¿no? Aquí en los primeros planos vemos a las mujeres, a las competidoras en la categoría femenina, y luego ahí veis a partir de la 14 para allá, pues del parapeto 14, bueno, y ahí está, viendo sus puntuaciones. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos
una excelente arquera que ha ido todo al amarillo. Sí. Que aquí también vemos esta arquera está sola en su parapeto, no hay otra compañera en la diana de al lado, porque como son poquitas, todavía hay algunas que están tirando eliminatorias y otras que no, que están más calentando. Es Sonia González Martín. Sí. Y bueno, pues ha tenido desde luego una primera entrada extraordinaria para irse clasificando. Entonces tenemos por un lado a las mujeres en octavos de final, a los hombres en 16avos de final en arco compuesto, y sin embargo el barebo, el arco desnudo, pues se compite de otra manera. No va a haber enfrentamientos así, sino que lo hacen con sets, no lo hacen con puntuaciones. O sea, es enfrentamientos directos y a partir de ese enfrentamiento van pasando a la final. Bueno, vuelven para acá, para la zona de tirar. Tienes que ir contando, ¿verdad? Las tuyas, y también en un momento dado se ayuda al resto no hacerlo, ¿no? Sí, o sea, tienes que contar las tuyas y también fijarte lo de tu contrincante, lógicamente. También, claro. No por nada, sino simplemente por ayudar, ¿eh? Sí, claro, por ayudar solamente. Sin duda. Bueno, pues ahí hemos podido ver ya en esta primera entrada a las mujeres en este primer plano. Ahí estábamos hablando de Sonia González Martín, que es una arquera del club Sajita de tiro con arco. Tenemos en competición a María del Pilar Álvarez Ospina, del Club Deportivo Exit, del de Ingeniería de Telecomunicaciones, a Lucía Salinas García, de arqueros de la Villa de Valdemoro. Valdemorillo. De Valdemorillo, cierto. Gracias. A Noemi Loro, de arqueros de Colmenar Viejo. Hay también de arqueros de Colmenar Viejo Naya García Merlos, y también del mismo club Grace Alejandra Valdés Matamala. Y nos queda por mencionar a Almudena de Salvador, del Club Deportivo de Informática, y Ana Isabel López Estudillo, del Club de Arqueros de Colmenar Viejo, y por último a Gema López Lorenzo, del Club de Arqueros de Leganés. Estas son las 9 competidoras que están en la categoría femenina. Después de la primera de las entradas de los lanzamientos, ahí las vemos concentradas y ahí podemos ver perfectamente cómo es ese lanzamiento del que nos hablaba Gonzalo al principio de la retransmisión. Pues estábamos viendo, decía Gonzalo, los lanzamientos, o sea, los tiros desde esta posición que es tan interesante, desde esta posición trasera, en la que se ve perfectamente ese gesto, que es un gesto técnico que repetís miles de veces a la semana para afrontar una competición como esta, ¿no? Sí, entrenando tiramos cientos de flechas. Es fácil que en un entrenamiento pues un arquero tire entre 100, 150 flechas. Así que es un gesto que repetimos muchas veces. Al final tiramos miles de flechas. Miles de flechas semanales, 200, me hablabas de a lo mejor 200 diarias. Sí, o sea, yo cuando he estado entrenando más fuerte sí que eran pues eso, unas 200 diarias, tirando 6-7 días a la semana. Y ahí tengo compañeros que sé que entrenan mucho más, que igual llegan a 400, 500 flechas al día. ¿Y el truco está en hacerlo todo igual, siempre igual, o hay que variar en función de algunas cosas que sucedan? Pues un día perfecto es hacerlo todo siempre igual. Luego ya entra en juego pues el viento o cambios de luz o cosas así. Y entonces, por ejemplo, con el viento sí que tienes que apuntar a otro sitio para que compensar lo que el viento se lleva a la flecha. Bueno, hoy en Madrid tenemos un día ideal precisamente para contar esto. No ideal para tirar con arco, sino ideal porque la luz va cambiando. Tenemos un cielo muy cambiante. Es verdad que a primera hora de la mañana ha habido unas tormentas tremendas en esta zona, pero que esto ya, bueno, se ha regulado y se ha tranquilizado el día. Sin embargo, sí que hay nubes oscuras, nubes más claras que pasan por delante del sol, cambian la luz, y eso, curiosamente, es muy importante, ¿no?, a la hora de afrontar el día, ¿no? Sí, por ejemplo, los arcos compuestos en el visor tenemos lentes, entonces hay veces que los cambios de luz pueden dar reflejos o pueden afectar que brille más, que brille menos, y eso sí, hay veces que sí que afecta a dónde va la flecha a la diana. Entonces sí que es algo a tener en cuenta. Ahí vemos a Gema López, precisamente, que estaban
antes de sacar las flechas del parapeto, ¿no?, y de la diana, antes estaban calculando entre ellas y hasta dónde o cuánto tiene que puntuar cada una de las flechas que han lanzado, ¿no? Sí, primero se apunta en el papel la puntuación de cada una de las flechas y cuando ya está todo apuntado ya se pueden sacar las flechas de la diana. Bueno, no deja de ser interesante. Además, ellas mismas van a ir poniendo en estos marcadores manuales que hay debajo de los parapetos, van a ir poniendo ya las puntuaciones acumuladas en cada una de los lanzamientos. Sí, que esos marcadores al final están bien para cuando hay algo de público y tal, saber cuántos puntos llevan y cómo va la eliminatoria, porque si no, no sabes, no ves nada. Sí, es importante, ¿verdad? El poder ir viendo a la hora de la emoción, claro, de ir viendo quién va ganando, quién va mejor, quién va peor. Bueno, pues esto es otra de las cosas que también es diferente en esta disciplina con respecto a otras muchas disciplinas deportivas, ¿no? Que cada cual pone ahí lo que ha conseguido y lo tiene claro y de primeras pues eso hace que tengáis muy pocas discusiones. O sea, hay veces que sí que yo creo que mi flecha toca, si toca la línea se queda la puntuación superior, entonces hay veces que sí que está un poco más dudoso y ahí que sí que hay que llamar al juez, porque la tendencia es que la tuya siempre la ves que toca, sí, ¿no?, y la del contrincante siempre la ves fuera. Entonces hay veces que sí que hay que llamar al juez y es el juez el que nos dice cómo puntúa. Siempre siento difícil, entiendo que ser juez de una disciplina en la que parece como que hay mucha tranquilidad a la hora de mostrarse, no tanto por dentro sino por fuera, ¿no? Pues tiene que ser más sencillo, ¿no? Que a lo mejor en otras disciplinas en las que hay cosas ahí con mucha tensión y mucha agresividad a veces. Sí, o sea, quizá comparándolo con otros deportes puede ser un poco más fácil, pero sí es verdad que muchas veces los jueces tienen la decisión de quién gana o quién pierde, y hay veces que está todo depende de la decisión de un juez, o sea que hay veces que sí que tienen un poco de presión. Bueno, vamos a centrarnos ahora en esta tercera entrada de esta manga, que es, recordamos, al principio lo hemos comentado, es una competición dentro de la Liga de la Comunidad de Madrid que sirve para la clasificación para la final, que será ya en la última jornada, dentro de unos pocos días, en este mismo escenario. Así que se están jugando la temporada, en gran medida. Sí, claro. O sea, para mucha gente esta es la competición que tiran durante toda la temporada, entonces aquí se están jugando el pasar o no a esa final. ¿Y cómo se puntúa? Ahora podemos aprovechar que tenemos en primer plano estas dos dianas para que veamos, por ejemplo, esos círculos en un amarillo primero, luego la segunda franja en rojo, la tercera en azul y luego por último la parte en blanca, en estas dianas. En el amarillo hay 3 anillos, los dos primeros son la X y el 10, que ambos puntúan 10 puntos, luego está el 9, todo esto dentro del amarillo, en el rojo está el anillo del 8 y del 7, y luego en el azul tenemos el 6 y el 5. Entonces al finalizar la entrada pues se van contabilizando. Ahí podemos ver, por ejemplo, en este 15, en la de la izquierda, cómo está entrando en amarillo. Bueno, pues ahí tendría 2 flechas en el 10 y una flecha en el 9, parece. En esto se ve clarísimamente cómo qué bien les vendría una cámara así a ellas, porque 50 metros no se ve tan claro, ¿eh? No, 50 metros está lejos. Por eso hay veces que sí que usamos telescopios o prismáticos para ver dónde están las flechas en la diana. Sí, es verdad, también lo he visto, ¿no? Tenéis los telescopios puestos en trípodes. Sí, los tenemos justo delante para ir mirando dónde ha ido cada flecha. Y, por ejemplo, como comentábamos antes con el viento, si se te ha ido a la derecha o a la izquierda, ser capaz de compensar y apuntar a otro sitio para que la siguiente flecha vaya al sitio. ¿Tenéis un tiempo? ¿Ese tiempo lo equilibráis? O en tu caso, por ejemplo, Gonzalo, tienes un tiempo para tirar una serie de flechas. ¿Cómo lo haces? ¿Lo intentas hacer a un ritmo que sea tu ritmo o ajustas tu ritmo al tiempo? O sea, nosotros nos dan 30 segundos por flecha y yo sé que con ese tiempo voy sobrado, entonces yo tiro a mi ritmo y sé que me va a dar tiempo. Si es verdad que hay veces que pasa algo y tienes que abortar un tiro y volver a empezar, y entonces ahí ya sí que vas un poquito más pillado y si tienes que acelerar un poco. Normalmente con 30 segundos por flecha es más que de sobra, ¿no? Sí. Sobre todo cuando estás tranquilo. Cuando estás un poco nervioso hay veces que se hacen cortos. Sí.
Bueno, ahí vemos el viento en esas banderitas que veis ahí arriba de los parapetos, de donde están las dianas situadas. Esas banderas ya indican que también el día tiene, además de entradas de sol, entradas de luz y de sombra, también tiene su viento, que en este momento está viniendo claramente desde la izquierda, ¿no? Desde donde están lanzando, desde su izquierda. Esto también os marca, os pone nerviosos, os inquieta. Sí, un poco. O sea, y sobre todo en un día como hoy, que está cambiando todo el rato. O sea, si es todo el rato viento de izquierda a derecha, pues al final te acostumbras y ya está. Pero cuando está cambiando todo el rato sí que tienes que estar atento y ver si compensar, llevar a apuntar a otro sitio o no, o ver si de repente se ha parado y tú estabas y se te va la flecha porque porque se ha parado el viento. O sea, que son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo en días como hoy que está cambiando todo el rato. Otra cosa más, Gonzalo, mientras avanza la competición, mientras vamos viendo cómo arqueras y arqueros van organizando, bueno, ahí se había ido a por su flecha, que se había ido más allá de esto. También esto es algo habitual. Sí, hay veces que pasa, sí. Y ya la había recogido. ¿Hay un tipo de flecha que todo el mundo tiene que lanzar esa, o también elegís, igual que elegís arco? Hay muchas marcas de flechas y cada marca tiene un montón de flechas distintas y cada arquero pues elige un poco la que mejor le va según su arco, según su potencia y según sus preferencias personales. O sea que eso es también otra de las partes que es muy interesante, porque eso es trabajo previo. Sí, claro. O sea, todo esto es trabajo previo que haces entrenando, haces con tu entrenador, tienes que ir a las tiendas y ver lo que mejor te cuadra a ti para dar, vamos, como deportista y como arquero. Sin duda. Ahí tenemos a Gema López y Ana Isabel López del Arqueros Colmenar Viejo y Arqueros de Leganés, que están volviendo a la posición de salida para ir a por la siguiente serie de tiros. Y bueno, mientras tanto vamos aprendiendo. Es el arco compuesto, es olímpico. Lo acaban de hacer olímpico. Va a ser olímpico por primera vez en Los Ángeles. Y esto es otra gran consecución, ¿no? Pues sí, sí. O sea, eso es una cosa que al final lo cambia todo, porque al ser olímpico al final hay más dinero, se va a ver, hay más preparación y es una cosa que lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar sobre todo para los deportistas que estáis en esas dinámicas ya de selección, que podéis llegar a campeonatos del mundo o copas del mundo. Sois deportistas que podréis optar a becas Claro. en algunos momentos, ¿no? Claro, hay más becas, nos llevan a más competiciones, hay más entrenamientos. Era algo que se veía venir. Bueno, porque... yo empecé a tirar en el 2010 y siempre estaba a punto, todo el mundo decía se va a hacer, pero al final no se hacía nunca. Y al final pues lo han metido en Los Ángeles casi por sorpresa. Sí, ¿no? Ha sido muy inesperado, ¿eh? Sí, ha sido un poco inesperado porque al principio se dijo que no iba a estar y al final que sí. Pues mira, tendrá la oportunidad arqueros y arqueras de llegar a los Juegos de Los Ángeles y seguro que también a los siguientes, porque dentro de las disciplinas de el tiro con arco, el arco compuesto es quizá el que más el que más futuro tenga, ¿no? Dentro de esta. Hablando de una disciplina deportiva que tiene siglos de tradición. Pero el primer club de arqueros es del 1300 y pico, yo no recuerdo, hablo de memoria, puede ser del 1380 o por ahí en Bruselas. Pues mira, eso no lo sabía. Ah, ¿no? Pues mira, ahí ya te la llevas puesta esa. Ahí vemos. ¿Puedes contarnos este movimiento de los dedos, esa concentración? En arco compuesto no cogemos la cuerda con la mano directamente, usamos un disparador, que es un aparato que coge con un ganchito que enganchamos en la cuerda y que nos ayuda a hacer una suelta mucho más limpia, porque no tenemos que abrir los dedos para soltar. Y eso también nos da mucha más precisión. Vamos a poder verlo aquí perfectamente, en ese lanzamiento. Sí. Ahí está tirando perfectamente, se ve perfecto esto que has contado. Este es un disparador de giro que girando un poquito los dedos, al final suelta solo. Y te da una suelta mucho más limpia que si tuvieras que abrir los dedos.
Y esto es, a la vez de más fácil, tiene más precisión, y en realidad no es tanto que sea más fácil o más difícil, sino que es una técnica que hay que conocer, ¿no? Aquí lo podemos ver también desde este otro perspectiva. Claro, o sea, a ver, sí es una cosa que te da mucha más precisión, pero te la da a ti y te lo da tu contrincante. O sea, al final no es una ventaja respecto al arquero contra el que estás compitiendo. Completamente. Bueno, pues ahí veis nos ha servido perfectamente esta serie para ver que este arco compuesto, arco olímpico ya, esta disciplina que, bueno, antes decía se veía venir, y efectivamente tú me hablas del 2010, yo recuerdo en el 2002 aproximadamente, cuando ya era Atenas, ¿no? 2004 eran aquellos juegos, ya se empezaba a hablar también de la posibilidad de que el compuesto llegase a ser olímpico, es decir, que hay cosas que cuestan mucho, ¿eh? Sí, ha costado. Al final se ha conseguido, pero ha costado. La Federación Internacional, que es una federación de los años 30 del siglo XIX, porque el tiro con arco es olímpico desde París 1900, o sea, desde los segundos Juegos Olímpicos, ¿no?, de la era moderna. Esto también es muy interesante, Gonzalo, igual tampoco lo conoces y también te puede resultar interesante saberlo. Pierre de Coubertin y toda la gente que empezó con los Juegos Olímpicos en la era moderna, ¿no?, tenían la idea de ir incorporando todas esas disciplinas que eran, pues en aquel momento eran las que triunfaban, que eran las que se utilizaban para el adiestramiento militar, sobre todo, ¿no? Entonces ahí estaban, pues, la hípica, el esgrima, el tiro con pistola o con escopeta, y también el tiro con arco. Pero ¿cómo decidieron incorporarlo? Porque tenían claro que los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se iniciaban con un tiro con arco. No con una competición, sino con un arquero lanzando una flecha. Pues entonces, eso no lo sabía. Sí, entonces dijeron, esto tiene que estar de alguna manera, y lo que hicieron fue hacer una primera competición en París en el 1900, y a partir de ahí se fueron incorporando. Las mujeres enseguida, ya en Londres, en 1908 ya hubo mujeres compitiendo en tiro con arco también. Es decir, que era una disciplina que también permitía hacer algo que en aquel momento era muy poco habitual, que es que las mujeres se incorporasen a deportes de élite, ¿no?, de máximo élite, como eran los Juegos Olímpicos. Bueno, cosas de la historia que vamos aprendiendo también mientras vamos viendo cómo se desarrolla esta competición aquí en el Parque Deportivo de Puerta de Hierro. Vamos a pasar a otro tirador, ¿vale? A ver, creo que les queda una última entrada de esta eliminatoria. Saludan. Ya se está habituando a la presencia de nuestros cámaras. Cosa que también está muy bien, no tenéis hábito tampoco de difusión y es importante, ¿verdad? Bueno, en competiciones un poco más grandes, que igual a nivel nacional y tal sí que hay cámaras, pero que al final sale en YouTube, no es como esto que sale en la tele. Sí, es importante. Que sí puede meter un poco más de presión a los arqueros, y sobre todo si no están acostumbrados, vaya. Sí, también yo creo que esto es algo a lo que hay que acostumbrarse, ¿verdad? Sí, o sea, y ojalá se pueda ver más. Sí, al principio comentaba que desde la otra de Telemadrid se está intentando de una manera pues realmente muy concienzuda, no solamente hacerlo así por hacerlo, sino con mucha estrategia, ¿no? Ir incorporando estas otras disciplinas, que son disciplinas que llevan muchos años en nuestra comunidad, que no son tan conocidas porque aparecen menos, se suelen llamar minoritarias, pero es un término que a mí no me gusta, porque efectivamente el tiro con arco no es tan minoritario, hay mucha gente que hace tiro con arco, ¿no? Ya está Galapagar, ahí está Colmenar Viejo, ahí está, no sé, Leganés, o en muchos sitios donde se practica, y efectivamente pues no son esas masas de deportes como el fútbol, el baloncesto, tal, pero son importantes. Sí, es verdad que no es un deporte tan famoso, pero que al final lo hace más gente de lo que parece. Totalmente. Y que al final es fácil conocer a alguien que lo hace o tener un club cerca, porque hay clubs por toda la Comunidad de Madrid. Eso es verdad, y es muy fácil también incorporarse a un club, porque al no ser un deporte muy masificado, claro, en cualquier club están deseando abrir los brazos a quien llegue, ¿no? Sí. En casi todos los clubes o en todos los clubes están deseando que vaya gente a probarlo, por lo menos.
Bueno, vamos a ir viendo cómo se cierra. En esta primera parte se ha centrado nuestro realizador en la competición femenina y y hemos podido así también pues conocer esta competición más de cerca y bueno, pues en este momento parece que se termina así, ¿no? Diría yo. Sí, creo que han acabado ya. Sí, parece que han terminado ya claramente. Todavía hay que esperar a que suene ese sonidito que se oye ahí de fondo para ir a ver cómo quedan las clasificaciones de cara a la competición, al ir cerrando la competición, se vaya terminando la competición. Este paseo, estas sonrisas, está claro que nos indican que va terminándose, que se van quedando cada vez más claras las posiciones y bueno, también es conveniente decir que a esta fase final de la jornada de hoy se ha llegado después de unos cuantos flechas lanzadas anteriormente, ¿eh? Sí. Que llevan una primera fase clasificatoria y luego en esta ya de cierre. Mira, ahí en el gesto de sacar la flecha también vemos cómo se clavan en el parapeto, cómo llegan, con qué fuerza llegan, ¿no? Sí, las flechas se clavan bastante bien y hay Sí, veces que cuesta sacarlas, sí. Sí. Vale, Sergio, a ver cómo quitan las flechas. Ahí vamos viendo en este momento como nuestro realizador nos marca, nos enseña y vemos estos cálculos, esa tablilla que está también complementando la arquera. Esta tablilla es la que luego pasa a los jueces y los jueces tienen que pasar y hacer el acta con ellas, ¿no? Claro, sí. O sea, ahí se apunta, pues eso, la puntuación que ha hecho cada una, quién ha ganado, quién pasa a la siguiente fase. Y luego eso hay que firmarlo. ¿Y cómo es el ambiente del tiro con arco en la Comunidad de Madrid, Gonzalo, en términos generales? En general, o sea, hay muy buen rollo. Vas a competir, luego te vas a tomar algo con tus compañeros y te lo pasas bien. Suele haber muy buen rollo con todo el mundo, la verdad. No es un deporte en el que haya mucha rivalidad como puede ser otros. O sea, aquí con el que estás compitiendo ahora, luego puedes acabar y irte a tomar una cerveza perfectamente. Perfectamente. Y además es, yo diría que es algo que soléis hacer, no es que puedas hacerlo, sino que es algo que soléis hacer, ¿no? Hay veces que sí. Sí, Bueno, ahí siguen contando. Me parece que tienen ahí algunas dificultades. Ahí ha ido el juez de la competición, el director de la competición, a comprobarlo para confirmar que los puntos están bien marcados. Ya, definitivamente sí. En el momento en que se ve hacer este gesto es que ya se ha quedado claro. Claro, porque hay en ocasiones también, Gonzalo, en la que justo la flecha queda como entre dos colores, ¿no? Sí, en ese caso, que es una cosa que es también bastante posible, en ese caso, ¿qué es lo que se puntúa? Si la flecha llega a tocar la línea, se puntúa siempre la puntuación superior. Siempre la superior. Siempre la superior. Uh-huh. Y esa es una de las razones por la que muchas veces también hay que fijarse bien, ¿no? Claro. En ocasiones en las que se tarda más, que hay veces que está clarísimo cómo queda la cosa y en otras ocasiones pues no lo es tanto. Por ejemplo, en esa situación en la que la flecha de pronto queda entre dos colores y bueno, pues ahí está, ya vais viendo también cómo se van cambiando las dianas porque se va a preparar la competición para su fase final. Vale, hazme general, Sergi. Cuando se llega a este momento, ya has llegado a las semifinales o octavo de final o cuartos de final, ya cuando ya es la fase de eliminatoria, entran otros nervios especiales, ¿no? Sí. O sea, al principio en la fase clasificatoria que tira todo el mundo y no estás compitiendo contra todos, pero no solo contra el que tienes al lado, pues puedes estar un poco más tranquilo. Aquí cuando ya estás en eliminatorias, en cuartos de final o según va avanzando la competición, sí que notas que cómo se aceleran las pulsaciones, que aunque no estás corriendo, notas cómo se aceleran por los nervios. Sí, y es cuando esas 200 flechas diarias o 400 flechas diarias llegan otra vez a tu cuerpo, todas y vuelves otra vez a sentir que eres capaz de hacerlo perfectamente, ¿no? A pesar de los nervios. Hay un libro que seguro que conoces, que ya que estamos
Abriendo la ventana del tiro con arco. Es un libro que trasciende al tiro con arco, a pesar de que en el nombre es el Zen en el arte del tiro con arco. ¿Conoces O sea, este libro? lo conozco, pero no lo he leído. ¿No lo has leído? Bueno, pues es un libro que es de Eugene Erigel, que, bueno, es cómo es el aprendizaje de un occidental en el tiro con arco en el mundo oriental, podemos decirlo, ¿no? Con la filosofía oriental de la tranquilidad, que bueno, cuando hablamos de tiro con arco siempre se habla de Corea, ¿no? Siempre se habla de Corea, siempre se habla también de Japón, bueno, pues porque también tienen una tradición tan grande como puede ser la europea y sin embargo tienen una realidad en la que hay mucha más gente ahora tirando allí en Corea, ¿no? En Corea hay muchísimos arqueros. Uh-huh. Y bueno, pues es un libro que mezcla y funde un poco nuestra forma de ser, la forma de ser occidental, en términos generales, con la oriental, ¿no? Y es muy interesante y habla mucho de esto de lo que estabas hablando, de cómo afrontas una situación un poco de estrés que te genera lo que está sucediendo, ¿no? En este caso una competición que va acercándose al final, y cómo tú, a través de tu capacidad de reflexión pues puedes mantener la tranquilidad y la calma, ¿no? Es un libro muy recomendable, El Zen en el arte del tiro con arco. Pues le echaré un ojo. A por ello. Bueno, ahí vamos viendo cómo se van concentrando también para este final las arqueras y los arqueros en esta competición, que veremos además, claro, como las arqueras van a comenzar en octavos de final y los arqueros en 16avos, pues vamos a ver la final femenina en el momento en que todavía se estén celebrando las semifinales masculinas, con lo cual vamos a poder ver también la final masculina de forma independiente de las tres. Y el arco desnudo, que son los dos primeros parapetos, el 1 y el 2, pues eso, tal y como está transcurriendo la mañana, parece como que va a quedar un poco quizá para otro día, ¿no? Dedicarle para otro día. Es verdad que es muy difícil concentrarse en las tres competiciones a la vez, ¿no? De manera que, bueno, no ha empezado nada mal. Sí, ya se ve que las están metiendo ahora. Sí, están súper concentradas, desde luego. Esa presión que podía haber para llegar hasta aquí, pues parece que se la han quitado de encima. Mira, fijaos cómo están, tanto en la 17 como en la 18, las flechas rondando el centro. Buenísimo las tres al centro prácticamente. Bueno, pues vamos a ir viendo, a ver si vamos viendo qué arquera está en cada una de las posiciones, y así de ese modo podemos también contar con nombres y apellidos lo que vamos viendo en imagen. Sí, lo tenemos aquí. En la 17 a la izquierda teníamos a Lucía Salinas, y en la 17B en la 17 está Lucía Salinas, a Grace Valdes. sí. En la 18 izquierda tenemos a Almudena Salvador, sí. Y en la 18 derecha a Sonia González. Sonia González, que hemos tenido la oportunidad de ver en las fases anteriores. Sonia González. Bueno, pues ahí ya tenemos estos dos parapetos claros. En el 16 vamos a irlo viendo también. Ahora vamos viendo cómo se están acercando Lucía Salinas y Grace Valdés a su parapeto, que es el 17, y ya vemos a Sonia González tomando las notas de sus puntuaciones, con la mirada atenta de Almudena Salvador. Y ahí también vemos a Almudena, que está haciendo están marcando cada agujero en la diana, porque hay veces que la flecha puede atravesar el parapeto o podría incluso rebotar, y entonces para saber en qué agujero ha sido, sí, pues tienen que estar marcados todos los agujeros previos que ya había, y el agujero que no esté marcado es esa flecha que ha podido atravesar o ha podido rebotar. Uh-huh. O sea que y esa es la razón también por la que se cambian dianas, ¿no? En un momento dado, para poder tener de cero otra vez. Por eso, y porque hay veces que está tan destrozada que ya no ves la línea. Claro. Entonces ya no ves si toca o no toca. Uh-huh. Y entonces el juez ya no te puede decir cuántos puntos has hecho con esa flecha. Entonces, sí. De vez en cuando conviene cambiarla así.
Pues ahí vemos a Lucía Salinas del Club de Arqueros de la Villa de Valdemorillo, la arquera que viste de rojo, y junto a ella pues a Grace Valdés, que bueno, pues es del Club de Arqueros de Colmenar Viejo, que en vista de que el viento empieza a soplar y que se ha metido nubes fuertes y el sol se ha escapado, se ha puesto una sudadera para afrontar esta fase final de la competición. Pues sí, tiene pinta que es uno de estos días que al final no sabes si tirar en manga corta, en sudadera. Sí, está claro, ¿eh? Porque, bueno, de hecho yo venía con chubasquero, jersey, ahora me he quitado el jersey, tú estás aquí con sudadera. Tenemos un día extraño, de esos de primavera, la verdad es que ha sido un día precioso, y en este marco al lado del río Manzanares, que pasa esos árboles que veis al fondo, esos cedros que se ven ahí de cierre, de fondo de las imágenes, esos están alrededor o bordeando el río Manzanares, este parque que es una belleza realmente. No solamente las instalaciones son buenas, sino que además el entorno es una belleza, pues está regado por el río Manzanares, que a veces viene con crecidas y se pone peligroso, pero muy pocas veces realmente. Nuestro río Manzanares a esta altura es un río pequeñito, es un río que no es el típico río gigante de grandes ciudades, sino bueno, el río de la ciudad de Madrid, pues no es uno de esos ríos. Es un aprendiz de río, decían. Había un autor, que no recuerdo quién era, que decía que el Manzanares era aprendiz de río. Bueno, pues ahí vemos, concentrados para la siguiente tanda. Ya hay algunos de los arqueros que ya no salen en esta, ¿no? Sí, o sea, hay algunos que ya han sido eliminados en la eliminatoria anterior. Ahora vemos a los hombres que están empezando en octavos, si no me equivoco. Sí. Las mujeres estarán en cuartos de final, los hombres entrarán en octavos de final. Ahí vemos las camisetas estas naranjas en primer plano, que tienen una diana así en un lateral. Esas camisetas son la del Club de Colmenar. Ahí nos vamos también aprendiendo esto. Y esta camiseta verde con... La verde esa de Moratalaz, perdón. Moratalaz es otro de los clubes también importantes, ¿no? Sí, al final es uno de los pocos clubes que hay en la ciudad de Madrid. Dentro de la ciudad. Dentro de lo que es Ciudad de Madrid. Porque luego hay otros muchos clubes que están en las ciudades de alrededor. Claro. Sí, hemos ido ya mencionando algunos. Mira, aquí vemos perfectamente este lanzamiento, y en este arco perfectamente también veíamos ese equilibrador, ¿no? Ese punto de compensación que los arcos tradicionales no tienen, y que fue como una de las grandes revoluciones del tiro con arco. Ahí... Aquí vemos tirar a Raúl, que como antes se tiene el disparador en la mano, que es con lo que agarra la cuerda, y poco a poco lo va girando y llega un momento que suelta solo. Suelta solo, pero suelta solo a una velocidad tremenda, porque es multiplicador, ¿no? Sí, o sea, la flecha sale muy rápido. O sea, con una enorme potencia, velocidad y fuerza juntas. Pues sí. La flecha en un arco compuesto irá como a 100 metros por segundo, más o menos. 100 metros por segundo. Qué bárbaro. Sí. Vemos ahí abajo de los marcadores. Sí, esos números amarillos de abajo son los marcadores. Lo máximo que han podido hacer con 3 flechas son 30 puntos. Entonces, por ejemplo, en el parapeto 11 vemos 29, que solo ha perdido un punto con las 3 primeras flechas. Curioso, cómo van ahí afinando, cómo se nota que se va llegando a un punto de concentración cada vez mayor, ¿no? Y este paseo también ayuda a mantener la concentración. Sí, hay veces que este paseo viene bien para visualizar un poco lo que vas a hacer en las siguientes flechas, para relajarte un poco, o hay veces que solo para estar hablando o bromeando con el que tienes al lado, y te ayuda a liberar un poco los nervios. También.
También es importante esa parte social, ¿no? Del deporte. Aunque cuando estás en competición entiendo que es por lo menos un 80% de tu ser está metido y completamente en lo que se está celebrando, ¿no? Pues sí, aunque hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Bien está eso, Gonzalo. Y además eso te marca la filosofía de un deporte, ¿no? De una disciplina deportiva. En todos los deportes hay siempre tiempo para todo, no solamente para la máxima concentración o el máximo entrenamiento. Bueno, ahí vemos ya algunas de las... Mira, por ejemplo, ahí vemos 60 puntos. Sí, vamos a ver. Raúl ahí ha metido las 6 flechas en el 10, cosa que no es fácil. Nada fácil, ¿eh? 60 puntos es que más no se puede hacer, prácticamente. Efectivamente, no se puede hacer más. No se puede hacer más, exactamente. Y 52, que sin ser un mal resultado, ni mucho menos, pues ya le aleja, tiene que hacer una tercera muy perfecta y luego, claro, con Raúl en estado dulce total. Así que lo tiene complicado pasar ronda. Sí, 8 puntos de ventaja es difícil recuperarlos. Bueno, pues ahí vienen, ahí hablando, como tú decías, ¿no? Comentándose y con el pensamiento, Raúl, de a ver si soy capaz de hacer exactamente lo mismo que vengo haciendo en estos últimos dos lanzamientos, ¿no? Pues sí. Tandas de lanzamiento. Mira, tenemos la oportunidad, mientras van preparándose para la siguiente entrada, para la siguiente salida, bueno, de ver también en ese primer plano esos arcos de los que hablábamos antes, de máxima tecnología, ¿no? Cada vez más desarrollados, que ahí hay, en muchos casos, en los arcos compuestos, se ven claramente las tuercas y el manejo de las llaves Allen, de las famosas llaves Allen, que son esas tuercas hexagonales, ¿no? Sí, al final un arco compuesto tiene un montón de tornillos y lo normal es que vayan todos con llaves Allen. Claro, y es muy curioso que el nombre Allen esté tan asociado al arco compuesto, porque se dice que fue Hollis Wilbur Allen el que en el 1966 inventó el primer arco compuesto tal y como ahora los conocemos, ¿no? Que venían desarrollándose desde los finales de los 50. Ahí vemos esas llaves a las que me hacía referencia. Pero este Hollis Allen no es William Allen, ni tienen ninguna relación, salvo que tienen el mismo apellido. Entonces William Allen es el ingeniero que desarrolló esas llaves Allen que utilizamos para montar las estanterías o los muebles que vienen de fábrica sin montar, ¿no? Esas llaves tan clásicas y que se utilizan en el arco de Wilbur Allen, ¿no? De Hollis Wilbur Allen. Y es curioso que ese apellido Allen esté multiplicado por 2 dentro de la tecnología del arco compuesto. Bueno, ahí ya estábamos viendo, mientras estaba dando yo aquí una pequeña chapa sobre la ingeniería de los arcos, este lanzamiento, ahí lo vemos. Ahí se tira la flecha. También de Colmenar. También de Colmenar, sí. Pues vais viendo ya abajo en los marcadores que se van viendo, las pequeñas diferencias que se van haciendo, se van abriendo entre competidores de un mismo parapeto, donde están las 2 dianas de los competidores. Ahí veis abajo, vemos como 55, 58, bueno, se van viendo. Sí, por ejemplo, ahí en el 12 que iban 52, 53, va muy apretado. Muy igualado, y además se ve también en el... bueno, pues después de estas flechas, a ver si suena ese pequeño sonidito que hará que se vayan... Ahí está, van para allá, se terminó esta serie, y a ver cómo van resuelto esos 60 puntos. Yo diría que en la 14 hay un claro favorito, desde aquí, desde donde estamos, desde esta posición, porque también me da la sensación de que las 3 flechas están en el amarillo. Sí, tiene pinta que por lo menos esas 3 flechas están ahí bien puestas. O sea que ha llegado hasta este momento con Raúl Altozano Puente de Arqueros de Colmenar Viejo. Ha llegado a esta fase de la competición perfectamente enchufado, se podría decir, ¿eh?
Pues sí. En la fase clasificatoria acabó segundo y ahora parece que le está yendo bien. Sin matices. Bueno, después de esta hay un salto más, ¿no? Ahora se irán unas cuantas arqueras y unos cuantos arqueros. Sí, todavía tienen unas cuantas eliminatorias hasta llegar a la final. Pero vamos a dejar de ver algunos de los que estamos viendo en imagen, ¿no? Sí, en cada parapeto están compitiendo 2 y solo uno va a pasar a la siguiente fase. El otro queda eliminado. Nos ha servido muy bien esta serie para centrarnos precisamente en Raúl, porque, bueno, le hemos visto lanzar, ahí le vemos, tirar sus flechas, le hemos visto concentrado, le hemos visto paseando, hemos visto eso, y ahora vamos a poderle ver seguramente. Vamos a ver si yo no me equivoco desde aquí. Es que yo creo que sí, que vamos a verle en la siguiente, ya en octavos de final. Cuando te toca un arquero a tu lado que está en el mejor momento, qué mal, ¿no? Bueno, ahí al final te toca hacer tu trabajo, hacer tu proceso, tirar tus flechas y esperar por si falla. Porque al final en este deporte tú no puedes hacer nada a la puntuación de tu rival. Y aquí Tú tienes que hacer lo tuyo y con un poco de suerte que tu rival haga un poquito menos. Claro, totalmente. En la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son los puntos cardinales del tiro con arco? Pues así podríamos decir que aquí donde estamos es que el campo de la Federación Madrileña. Aquí hay un montón de arqueros con nivel. Es el centro de tecnificación donde tenemos entrenadores de la Federación. Luego tenemos el campo de la Federación Española, que está al lado de Plaza Elíptica. Que ahí es donde entrenas tú. Que ahí es donde entreno yo. Y luego hay un montón de clubes por toda la comunidad. O sea, Leganés tiene, Colmenar tiene, Valdemoro, Valdemorillo, Galapagar tiene, en San Agustín de Guadalís, en Alcobendas, en Pozuelo, en Boadilla, hay un montón de clubes. Si tuvieras que recomendar a alguien que quisiese entrar ahora, de pronto está viendo estas imágenes y está pensando, oye, pues igual me veo capaz o me apetece, me parece interesante probar esto, ¿cuál es la recomendación que le harías? Pues yo creo que lo mejor es buscar el club que tienes más cerca y ponerte en contacto con ellos. Y al final todos los clubes tienen cursos de iniciación para gente nueva y tras ese curso de iniciación te puedes sacar la licencia, porque para tirar con arco hace falta licencia, y luego ya pues meterte en el mundo poco a poco, empezar en el club que tienes más cerca de casa y luego ya poco a poco. Poco a poco es curioso porque hay gente que tiene como un talento innato, ¿no? Y lo descubre de pronto cuando tiene 20, 22, 23 años y no lo sabía, y de pronto entra a tirar con arco y tiene un talento que tiene que ver no solo con un talento físico, sino con un talento de saber estar, de entender esta disciplina, y en muy poco tiempo está compitiendo y disfrutando del deporte, ¿no? Sí, y además una cosa que tiene este deporte es que es para todas las edades. O sea, hay gente compitiendo, niños que empiezan con 8 o 9 años, y hay gente compitiendo que tiene más de 80. Digo, compitiendo en competiciones nacionales. Fíjate, la primera arquera española en competir en unos Juegos Olímpicos, estamos hablando de Múnich 72, la primera arquera, que era Teresa Romero, ella empezó muy mayor, porque en aquel momento no había una estructura realmente, ni había grandes clubes, ni había nada que... De hecho, la Federación Española de Tiro con Arco se sorprendió mucho de tener una arquera que poder presentar a Múnich 72, y fue porque pues a los 36, 35 años, con un arco casi de juguete, empezó a probar y le encantó, y entonces empezó poco a poco a entrenar y a hacerlo como parte de su vida, ¿no? Ella era pintora, hacía pinturas preciosas, era una excepcional y ha vivido de la venta de su obra siempre, ¿no? Y Teresa Romero, fíjate, ahora tiene 95 años, es madrileña, vive en Badajoz ahora, y Teresa fue a Múnich 72 con 41 años.
ya era madre de familia y bueno, y quedó decimotercera, ojo, Y que no está nada mal. Ojo, decimotercera en Múnich 72 con una estructura del tiro con arco en España incipiente realmente, y ella como una gran figura del tiro con arco internacional, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo se puede incorporar una persona con 30 años a esta disciplina y con 41 estar compitiendo entre las mejores en unos juegos, ¿no? Es algo que es maravilloso porque depende también de otras muchas cosas, que no es pues el talento físico enorme, sino unos talentos concretos que no son solo los físicos, ¿no? Pues sí. Yo creo que en pocos deportes puedes competir a tan alto nivel con esas edades. Desde luego, ya vamos viendo como los parapetos se van quedando vacíos, algunos, desde el 3 hasta el 3, 4, 5 y 6 han quedado vacíos, porque empieza a haber cada vez menos emparejamientos y vamos viendo como poco a poco los lanzadores, los arqueros y las arqueras pues van perdiendo en número. Ahora estamos en octavos de final en femenino y 16avos en masculino. Estamos, o cuartos y octavos, mejor dicho, ¿no? Cuartos y octavos. Sí, cuartos y octavos. Estamos en cuartos en femenino y octavos en el masculino. Sí. Sí, o sea, hay 16 competidores hombres y 8 mujeres. Más en las dianas de la izquierda, no nos olvidemos que están también compitiendo con el arco tradicional, el arco desnudo, ya en la final, en los últimos sets de la final. Una pareja de arqueros. Bueno, vamos volviendo. ¿Qué te está pareciendo la mañana, Gonzalo? ¿Te veías así hablando en micrófonos? Pues no, la verdad es que no. No te veías. Yo estoy aprendiendo un montón a tu lado, ¿eh? Estoy encantado de escucharte. Las cosas que nos vas contando, lo que vas descubriéndonos. Y bueno, hablamos también del deporte como deporte olímpico, ¿no? 13ª en Múnich 72. Luego hay que esperar hasta que Almudena Gallardo, ¿no? Fue 13ª mucho después, en Atenas 2004, ¿no? Y hay un valle en el que el tiro con arco español pues no encontraba la manera de enganchar, ¿no?, a la gente y sin embargo eso a partir de los años 90, en gran medida por el gran éxito de Barcelona 92. Sí, que en Barcelona 92 el equipo español ganó el oro olímpico. Efectivamente, ahí hubo como dos grandes momentos del tiro con arco. Uno es el inicio cuando se encendió el pebetero en el Estadio Olímpico con la famosa flecha, ¿no?, de Rebollo, que le daba a Epi el fuego, él la incendiaba, ¿no? Sí. Y tiraba la flecha y se abría y aquel pebetero, bueno, pues fue muy mítico, muy mágico. Sí, yo creo que al final es una de las imágenes que tiene todo el mundo de Barcelona 92 y del inicio de cualquier juego, de cualquier juego. Aquello ayudó mucho también a la difusión de este deporte. Fíjate que es un detalle de segundos. Sí. Realmente es una cosa muy sorprendente, pero que luego ayudó mucho a la difusión, a la divulgación del tiro con arco, tanto olímpico como el paralímpico. Que ahí también eso es otra cosa a tener en cuenta en aquel momento y ese momento tan mítico y tan concreto, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cómo poco a poco vamos a centrarnos en estos arqueros. ¿Algunos los conoces bien? ¿Has competido con muchos de ellos? Con muchos de ellos he competido y sigo compitiendo. ¿Y les encuentras que están en su, diría yo, en un buen estado de forma? Pues algunos sí. ¿Vas viendo, alguno te está sorprendiendo gratamente? Por ejemplo, a Raúl, que hemos visto antes, le veo tirando muy muy bien. Está haciendo puntuaciones muy altas y vamos a ver cómo sigue avanzando la competición. Ahora mismo tenemos a Raúl en la 14. En la 14 está, ¿no? Que llevaba 118 puntos, o sea, con 12 flechas, ha perdido 2 puntos. Que es una... Es como lo decís cuando no es un 10, has perdido un punto, has perdido dos. Hay veces que sí, sobre todo en compuesto, cuando las puntuaciones son muy altas, hay veces que es más fácil ir restando que ir sumando. Bueno, ahí viene otro paseo.
Ahí vemos, son muy bonitas estas camisetas, ¿eh? No sé, yo creo que habrá gente también que se anime a participar en la cuestión del marketing deportivo, ¿eh? La ropa también, cuéntanos ya que estamos ahí avanzando, ¿cómo es la equipación del tiro con arco, la ideal para ti? Bueno, o sea, al final de cintura para abajo, pues da un poco más igual, algo que te resulte cómodo. Una cosa curiosa, por ejemplo, no se puede usar vaqueros ni nada de camuflaje por normativa. Y luego de cintura para arriba, pues tiene que ser una camiseta más o menos ajustada, porque si está muy holgada, pues podría llegar a tocar con la cuerda. Y también pues que sea cómodo. O sea, que son estas camisetas que son bastante técnicas, estas ya se ven Sí. como Sí, es pues el tejido. material técnico. Tejido técnico. Ujú. Y que tiene que cumplir esa misión, que sean un poco ajustadas, ¿no? Para Sí, tiene que ser un poco ajustadas y luego, por ejemplo, en un día de frío tampoco puedes llevar mucha ropa porque si te quita movilidad y aparte si es muy gordo podría interferir con la cuerda y entonces puedes... Son muchos pequeños detalles. También vemos que algunos llevan gorra, otros no, otros llevan simplemente la visera. Esto también depende de cómo salga el día, ¿no? Depende un poco de eso, de gustos personales, pero vamos, normalmente hay que llevar gorra porque molesta la luz del sol y el llevar gorra ayuda. Y como en otras disciplinas de puntería, también hay opciones de llevar gafas con parche, o eso aquí no lo soléis hacer. Sí, hay. Ahora mismo no he visto a nadie aquí que lo lleve, pero sí se ve a veces gente que lleva un parche para tapar el ojo con el que no estás apuntando. Sí, que es como una especie de... que te para te deja un ojo solo sin necesidad de guiñarlo. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y hoy no hay nadie que lo lleve, ¿no? No he visto a nadie, no lo sé. Vamos a fijarnos. Pero yo tampoco, ¿eh? Sí, en Me la habría llamado gorra, la atención. en la gorra igual hay alguno que lo lleva. Uh-huh. Igual no tanto en las gafas, pero igual en la gorra sí. Ya. ¿Y eso tú lo has utilizado? ¿Te ayuda? Yo alguna vez lo he usado, pero no suelo utilizarlo. Pero si viene bien para la gente que necesita guiñar un ojo o lo que sea. Y eso también te ayuda pues a no tener esa tensión en la cara de guiñar un ojo. Mira, ahí tenemos a Dani, el de la camiseta roja, que sí que lo lleva en la gorra. Ah, mira, sí, ahí lo lleva, es verdad. Lo lleva, que se lo cierra. Sí, Que se lo cierra y entonces le servirá. Esto llama mucho la atención porque hay disciplinas de puntería que lo llevan todos prácticamente. Pues sí. Todo el mundo la lleva y sin embargo aquí pues bueno, porque a lo mejor es más puede resultar incómodo, más ¿no? Es otra cosa más a llevar, ¿no? Sí. Y ahí lo vemos perfectamente y nos lo ofrece Alejandro, nuestro realizador, se ve perfectamente. Sí, eso lo tiene puesto justo para taparle el ojo izquierdo y apunta con el derecho. Qué interesante, qué pequeños detalles, ¿verdad? Como todas las disciplinas que son tan de detalle. Porque, Sí, claro, sí, al final los deportes, sobre todo los de precisión, pues tienen muchos pequeños detalles que al final es lo que te ayuda a hacer puntuaciones más altas. Ya han acabado la eliminatoria. Parece que tenemos, tenemos un empate. Nos comenta el juez, el jefe de los jueces, que tenemos un empate. Así que vamos a poder vivir un desempate previo a la siguiente entrada, a la siguiente fase de clasificación. Sí, que el desempate, como hemos comentado antes, es una única flecha que se tira y la más cercana al centro gana. Ahí te la juegas. Ahí te la juegas todo con una sola flecha. Uh-huh. Pues vamos a verla. Pero tienen que tirar. Creo que tienen que tirar solo ellos. Estoy con dos. ¿En qué parapeto estamos? Hablando del desempate. Es que desde aquí nos pilla un poquito lejos. Sí, creo que es tremendo esto de la edad, ¿eh? Porque estoy con las gafas de cerca, entonces cuando quiero ver de lejos me tengo que cambiar las gafas y ya no puede ser, ¿eh? A ver si soy capaz de verlo. Creo que es el parapeto 16. Exacto. En el 16 hay 140 y 140. En el 13. 140, 140 estoy viendo. Sí, en el 13, En el 140 y 140. En el 16 ahora mismo no hay puntuación puesta. Posiblemente por eso, ¿no? En el 13. En el 13, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, es otra oportunidad de ver otra cosa nueva que no habíamos visto hasta el momento, que es el desempate. Aquí les tenemos a los dos. Sí, Bien. a Ricardo Piqueras y Alejandro Medina. Están Ricardo y Alejandro
con, bueno, pues uno con una actitud más disfrutona, ¿no? Se podría decir. Y una cara de responsabilidad importante. Bueno, pues se la van a jugar también con un sonido. Ahí tendremos cómo se van a... Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Están ahí, ya... Ahí tenemos el juez explicando cómo funciona el desempate, que lo explican siempre antes de cada desempate para que quede claro que han recibido la misma información los dos, ¿no? Efectivamente, sí. Pues ahí les tenemos. Ahí tenemos al juez explicándolo. Primero, muy interesante también cómo ha pedido su atención y ha querido tener claro que le están escuchando, ¿no? Sí. Y que todo lo que él va a decir está siendo escuchado por ambos, ¿no? Mira, aquí Pues tenemos 10 segundos para entrar a la línea de tiro. 10 segundos. Y ahora vuelve a pitar y tienen 30 segundos para tirar. 30 segundos, pero para una sola flecha. Para una sola flecha. Ahí les vemos concentrados. Ahí ha soltado Ricardo. Y ahí vemos a Alejandro concentrado. Pues están muy parecidas. Sí, diría yo que están en un 9. Sí, son dos 9. Son dos 9, ¿no? Pues ahora vamos a ver al juez que se acerca con un calibre y tiene que ver cuál de las dos flechas está más cerca. Porque así a simple vista se ven muy parecidas. Muy parecidas. O sea, vamos a ver cómo el juez se va a ir acercando. Ahí le vemos con ellos, por supuesto. Y tendrá un calibre que es como muy parecido a lo que se utiliza en el juego de petanca para ir viendo esa distancia que ya en este caso se va a calcular en milímetros. Sí. O sea, aquí hay veces que todo se gana o se pierde por milímetros. Pues ahí les vemos. Él es Alejandro. Sí, en verde tenemos a Alejandro y con la camiseta de Colmenar naranja a Ricardo. Pues vamos a ver. Esto sí que no se lo esperaban. Ninguno de los dos, ¿eh? Sí. Por cómo están mirando parece que ni ellos tienen muy claro. Ellos lo saben. Esa sonrisa está clarísima, ¿no? Míralo tú, porque yo prefiero no tomar estas decisiones, ¿no? Así que... Mira, ahora tenemos al juez que saca el calibre y tiene que medir desde el centro a ver cuál de las dos está más cerca. Quédate, que vas a salir. Bien, esta conversación es muy buena. La que puede estar Alejandro Medina, del club de Boadilla, pues están muy concentrados. Vamos a vivirlo hasta el momento. Es curioso como algo... Bueno, ahí es que prácticamente no ha movido el calibre. Sí, ¿no? Están casi igual. Lo va a tener también muy complicado el juez para decidirlo. Y ahora... Parece que está diciendo que está más cerca... ¿no? Sí. Pero bueno. A ver qué dice. Ahora el juez va a indicar levantando un brazo quién ha ganado. A ver qué decide. Abre en plano, Santi, que se vean los tres un poquito. Se va a levantar el brazo hacia el arquero que ha ganado. Pues ha ganado Alejandro. Mira. Pero vamos, por muy poco. Bueno, pues mira, hemos podido vivir uno de esos momentos de incertidumbre que va unido también y aparejado a un momento de tensión. Ahora, después de esto, a ver cómo es la siguiente fase para el ganador de un desempate, porque esto también es una carga más sobre, ¿no? La mente se va acumulando, ¿no? Pues sí. Y además ahora le toca contra Raúl, que antes estaba tirando muy fuerte. Así que a ver qué tal le va la siguiente eliminatoria. Bueno, pues mira, vamos a cerrar aquí, vamos a seguir viviéndolo porque nos queda muy poquito, ya nos queda poquito, vamos llegando hacia el final de este campeonato de esta mañana. Os recordamos que estamos en el centro deportivo, en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, y que estamos disfrutando de una mañana extraordinaria, estamos disfrutando de una mañana extraña también, pero muy primaveral,
para tirar con arco, ¿no? Ahí veis el viento reflejado tanto en las hojas de los árboles del fondo como en las banderillas, en las banderas amarillas y rojas que hay ahí que podéis ver. Por un lado el viento, por otro lado el sol que viene y que va, las nubes que van pasando por delante y van cambiando las sombras, cambiando los matices de los colores, bueno, y que también dificultan a la hora de tomar decisiones a las arqueras y a los arqueros. Pero en este escenario la verdad es que la mañana no puede ser más agradable. Es una mañana agradabilísima de tiro con arco, ¿verdad? Pues sí, sí. Que te estaría encantando participar, me da la sensación. Gonzalo, Sí, a veces me está dando un poco de envidia. ¿Sí, no? Me da la sensación, a veces haces gestos como de, ay, esto lo haría así, o esto lo haría así. Como la mente te lleva, ¿no? Hace la empatía de esas neuronas espejo que tenemos cuando estás viendo cómo otro está tirando. Tú te metes dentro también del lanzamiento. Ahí vemos a los jueces, los jefes de la competición, que después de este momento que han pasado, pues ahora tienen que reorganizar y organizar la próxima tanda. Tienen que organizar la próxima tanda, decir dónde va cada uno. Y ahora tenemos ya las chicas que van a empezar semifinales y los chicos que tiran cuartos. Exactamente. Es decir, que tendremos bueno, pues otra vez 3 series de tiro para pasar a que las chicas pasen a final y los chicos pasen a semifinales. Ahí están. Creo que este desempate ha venido muy bien para liberar algunos fantasmas de las distintas mentes. Pero aquí vemos, mira, la pareja de la izquierda, precisamente es la pareja que tú comentabas, ¿no? Sí. Que se han quedado ahí para estos cuartos de final. Y aquí vemos a las esta semifinal arqueras. De Sonia contra Lucía. Sonia González, Lucía Salinas. De rojo, Lucía Salinas. Ya hemos comentado antes sobre ella, del Club de Arqueros de Valdemorillo. Y también hemos comentado sobre Sonia González en algún momento dado, del Club Sagita de tiro con arco. Ahora solo tenemos una diana en cada parapeto, porque ya han llegado a una fase más avanzada y cada una tira en su parapeto. Pero están compitiendo una contra otra. Sí, están compitiendo la una contra la otra. 17 y 18. Pero ya como quedan menos, ya pueden estar un poco más separadas. El gesto de Lucía, nada más terminar, ha mirado por ese telescopio, ¿no? Sí. Ahí tenemos a Lucía, que se ha hecho 10-19. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Nada mal. O sea, ahí sí que mete un poco de presión, así para empezar. Pues sí, desde luego. Alguno que todavía... Ahí estaba Raúl con el último, que ha dejado hasta prácticamente el último segundo de... Mira, ahora suena. O sea, ha sido realmente aprovechado el tiempo. Sí, ahí estaba apurando un poco. ¿Algunas veces te arriesgas demasiado? O sea, en el apurar el tiempo y de pronto suena y te pilla con una flecha en la mano. Alguna vez ha pasado. Y si se acaba el tiempo, pues esa flecha ya es un nulo. Ya pierdes los puntos de esa flecha. Pues ahí vamos viendo los pocos arqueros y arqueras que van quedando ya en esta semifinal femenina y en los cuartos de final masculinos. Se acercan con toda la parsimonia, pero a la vez con la incertidumbre y de poder calcular y cómo van a ir acumulando puntos para llegar a la final ellas y a las semifinales ellos. Ahí tenemos en la 11. Está Sergio, que se ha clasificado el primero en la parte clasificatoria. Ahí han completado la tablilla, se la entregan al juez para que haga su correspondiente. Y aquí estamos viendo en la 12 esa marca que tú comentabas antes, ¿no? Sí, tienen que hacer como una rayita en cada agujero
Ujú. Pues- Para ya que ese agujero no cuente. Sí, ese ¿no? agujero, en caso de que haya una flecha que rebote o que atraviese, pues ya se ve que ese agujero ya es de una flecha anterior que ya ha sido marcada. Entonces se busca el agujero de valor más bajo que esté sin marcar. Ujú. Hay también estilos a la hora, más allá de ser zurdo o diestro, que eso es muy evidente y es muy fácil de ver. Hay también estilos que se marquen formas diferentes de tirar, o hay una técnica que es la técnica correcta y a partir de ahí nadie se mueve. En compuestos sí que hay muchas técnicas, cada uno tiene su estilo. Hay muchos tipos de disparadores, por ejemplo, unos que tienen gatillo, que podría ser más parecido a un arma, una pistola o un arma de fuego. Hay disparadores de giro, como hemos visto antes, que tienes que ir girando un poco la mano para soltar. Entonces, la postura también varía mucho de un arquero a otro, que ahora cuando tiren yo creo que lo podemos ver, que cada uno tiene una postura bastante distinta al que tienen al lado. La postura corporal, te Sí. refieres, ¿no? Tienes que estar de pie, pero dentro de eso hay muchas opciones, ¿no? Un Sí. pie más adelantado, las piernas más abiertas o más cerradas, etcétera, ¿no? La posición de los hombros. Sí que hay unas reglas un poco básicas generales que se tienen que cumplir, pero Sí. luego cada uno tiene un poco su estilo. Pues ahí estábamos viendo a Daniel Casillas, ese arquero del club de Valdemorillo. Y se van completando. Ahora, por el momento, pues nadie se ha alejado. Se están moviendo todos más o menos en los mismos algoritmos, ¿no? En los mismos números. 29, 28. Sí, yo creo que ya llegados a este punto de la competición tampoco va a haber mucha diferencia entre unos y otros. Ahí le vemos a Daniel Casillas. Aquí es Sergio y Antonio. Tenemos Sergio y Antonio. Bueno, ahí Sí. también, es que estamos viendo ahí, veis los números abajo, 29, 28, es que se están yendo muy poquitos puntos, hay máxima concentración. Aquí tenemos tirando a Sergio. Y después de estos, bueno, se hará un recuento, veremos, pero no sería descartable para nada que tengamos que enfrentarnos a otro momento de desempate, ¿eh? Pues sí, sí. O sea, yo creo que ahora mismo con los que están compitiendo sería probable que vuelva a haber otro desempate. ¿Verdad? Sí, no hay más que ver los números que estamos viendo. Sí, aquí tenemos a Antonio. Buah, Y vaya 10 se tremendo. acaba de hacer. Bueno, ahí se termina esta entrada. Estamos acercándonos al final. Ahí se están felicitando por cómo han tirado. Desde luego, y además hacen bien porque menudo como ha sido ha sido tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahí van a por sus flechas a calcular, teniendo en cuenta, claro, que esta pareja de semifinalistas de mujeres está para contabilizar prácticamente quién pasa a la final de esta competición. Así que yo creo que podríamos intentar, si puede ser, concentrarnos algo más ahora en la competición femenina, que va a terminar antes que la masculina, ver pues esta última tirada, ¿no? Para pasar a la final y luego incluso concentrarnos un poco en la final. Pues sí. Y así vamos conociendo también luego, teniendo en cuenta que quedaría todavía un día más para la competición de la Comunidad de Madrid. Sí, todavía quedaría esa última fase, que ya es la fase final, a la que ya no se clasifican todos. O sea, aquí también se están jugando un poco el poder participar o no en esa última fase final. Sí, porque hasta aquí esto estaba abierto a quien tenga licencia en la Federación Madrileña y quiera participar. También estaba abierto a arqueros y arqueras que no tengan licencia en la Federación Madrileña, pero entrarían no dentro de la competición, sino que podrían competir hoy. Sin embargo, su competición no sería tenida en cuenta a la hora de la competición de la Comunidad de Madrid. Algo como invitados se
se podría decir, ¿no? Sí. Que eso es algo que se hace mucho también para que haya gente que necesita vivir la sensación de competir también dentro de sus dinámicas de entrenamiento, ¿no? Pues también se abre esa posibilidad y es bien interesante. Mira, aquí está volviendo Noemi. Ahí tenemos... perdón, que el chopo, los chopos están soltando... ¿Sabes esto blanco que sueltan los chopos? Sí, que parece que está nevando, sí, pero... Bueno, pues me ha entrado en la boca, brutalmente. Bien, no pasa nada. Yo creo que saldré de esta. pero voy a tener que beber. Noemi Loro, Sí. del Club de Arqueros de Colmenar. Y es la que estaban ahí concentrándose. Ahí las vemos. Ahí está Lucía, de rojo, Lucía Salinas. Vemos aquí a Sonia, de González, de Sajita de tiro con arco. Sí, Sajita, que es uno de los clubes más grandes, que es de Alcalá de Henares. Pues ahí tenemos a Alcalá de Henares por un lado. Contra Valdemorillo. Valdemorillo aquí, en esta primera pareja de la izquierda. Y aquí... Ahí tenemos a Noemi, que es de Colmenar, con la camiseta naranja, y Pilar, que también es de Alcalá de Henares, aunque tira con la camiseta del Club Etsi. Pues estas 4 son las que van a jugar en estos segundos, en estos 90 segundos, el pase a la final. También vamos a tener la oportunidad de seguir esa final femenina mientras los hombres están en sus semifinales. Ahí está Noemi Loro. Cuando hablábamos de diestras y zurdas, sí, bueno, pues esto es evidente, esa posición ahí tan simétrica entre estas dos competidoras. Y Pilar Álvarez, que ahora se ha adelantado ligeramente, está un poco más adelantada en cuanto a la velocidad de la flecha, no. Ahora veremos en los resultados finales. Acaba de soltar Pilar y Noemi. Dos arqueras muy rectas, ¿verdad? En su posición. Sí. Mira, y aquí también tenemos ese parche ya en la gafa de Lucía. Sí, además es que Lucía entrena con Dani, entonces sí que hacen cosas parecidas, como por ejemplo puede ser ese parche en el ojo. Claro, van probando además, que es verdad. Si me sirve a mí, te puede servir a ti. Vamos a probarlo. Tal. Esto es algo muy normal en este tipo de disciplinas que requieren, bueno, tanto pequeño detalle como hemos comentado antes. Vamos a ver en qué queda entonces estos enfrentamientos entre Sonia por un lado con Lucía y Noemi con Pilar. Ahí va Lucía muy segura, adelantándose unos metros. Son pequeños también detalles de comunicación no verbal, efectivamente de comunicación física, ¿no? El ir un poco por delante para también ver lo que ella ya, o constatar lo que ella ya ha visto a través de su telescopio. Ahí lo están hablando entre ellas. Sí, ahí se ve que Lucía lleva un poco de ventaja respecto a Sonia. Y aunque posiblemente en esta serie ha sido mejor Sonia, yo creo que el cómputo general de estas semifinales va a favorecer a Lucía. Con lo cual la tendremos en la final. Ya ha subido sus puntos al marcador Sonia, son 82 sus puntos. Y vamos a ver si es Lucía quien será finalista o si es Sonia, depende de... O sea, aquí todavía les quedan 2 entradas más, les quedan 6 flechas más. Pero vamos, yo creo que aquí ya se van notando un poco más los nervios. Sí, ¿verdad? Se van notando. El saber que se está jugando ya el pase a la final. Pues ahí están, 86, son 4. Son 4, todavía se pueden recuperar. Sí, efectivamente. Bueno, con un par de series como la que acabamos de vivir, estarían ahí otra vez igualadas, ¿no? Mientras Pilar Álvarez y Noemi Loro. Sí, ahí van 82-80. Bueno, que es que máxima igualdad, ¿eh? Sí, no ahí está igualado. O sea, ahí con 2 puntos todavía no te puedo decir que va a ganar una o va a ganar la otra.
Pues vamos a vivir también esta otra serie de semifinales, serie de tiros, de tiradas de flechas, hablan entre ellas. Esto también es habitual, ¿no? Sí. Normalmente hay muy buen rollo. Lo comentabas antes, ¿no? Y es verdad, y se va viendo, ¿verdad? Sí, que se están riendo entre ellas o incluso seguro que se están haciendo bromas cuando van o cuando vuelven. ¿Tanto como eso se llega a hacer bromas? Sí. Bien. Bueno saberlo, ¿eh? También, no, sí que es importante que efectivamente ellas ahora mismo están además siendo enfocadas por nuestro operador de cámara, con lo cual también están viéndose en una situación poco habitual. Sí, supongo que esto sí que les da un puntito más de nervios. Y de concentración, ¿eh? O sea que hay un tipo de concentración que es esta, que es distinta a la concentración cuando estás sola, ¿no? Aquí, bueno, pues tienes que estar marcándote tú tus propias pautas internas de concentración máxima. Pues sí, y conseguir aislarte un poco aunque tengas al cámara al lado. Exactamente. Ahí está, vemos el apellido, Loro, de Noemi, del Club de Arqueros de Colmenar Viejo. Su espalda completamente recta, este brazo izquierdo levantado. Precioso panorámica que nos ha ofrecido, pues sí. Muy bonito, y además justo ha coincidido con la llegada de esa flecha. Sí, no sé si es 10 o no, pero ahí debe estar. Muy cerca, sí. Ahora tenemos aquí a Pilar. Quita el pulgar del disparador. Con ese elemento que lleva en el antebrazo. Sí, eso es un protector, porque hay veces que la cuerda te puede llegar a dar en el antebrazo. Y se producen quemaduras, a lo mejor, o rozaduras. Sí, mira, esto que se ve ahora en imagen, sí. Eso te da como un golpe, te puede llegar a dar un golpe a la cuerda y sí que te aparece un moratón gordo. Ya. Hay veces que si no te acabas de colocar bien o lo que sea, te puede llegar a dar. Pues mira, otro pequeño elemento que también hemos podido conocer en esta transmisión, en la que vamos de la historia a la actualidad y bueno, pues en la que vamos a irnos centrando ya, porque estamos muy cerca de llegar a la final de la historia. Hemos pasado por los inicios olímpicos, por la primera olímpica española en Múnich. Hemos conocido también, pues curiosamente, y ya que estamos, mientras vemos a las mujeres acercarse y vemos quién va a llegar a la final, también nos gustará saber seguro que en el 1908 en Londres, que fueron las primeras mujeres que tiraban con unos arcos prácticamente del tamaño de su cuerpo, unos arcos de estos antiguos, de madera, tal. Bueno, pues la que consiguió la medalla de plata fue una competidora que se llamaba Lottie Dodd, que curiosamente es una mujer que había sido campeona de Wimbledon, es decir, campeona de Inglaterra de tenis, 5 veces, y también había sido campeona de Inglaterra de golf. Joder, pues y también, sí, pero también había competido con la selección de hockey hierba de Inglaterra. Y entonces, bueno, ya un poco cuando se iba a retirar, dijeron, oye, va a haber en los Juegos Olímpicos tiro con arco para mujeres. Y dijo, esto no me lo pierdo. Así que se fue a entrenar con su hermano, que también compitió en los Juegos, y él fue medalla de oro. Pero ella acababa de llegar prácticamente al tiro con arco, pero tenía esas cualidades innatas para la práctica deportiva. Y Lottie Dodd es, en la historia del deporte, la única persona capaz de haber conseguido ser élite en tantos deportes a la vez, ¿no? O bueno, no a la vez, sino paulatinamente, ¿no? Primero en tenis, luego en golf, luego en el hockey hierba y finalmente se retiró con esa medalla de plata de tiro con arco en Londres 1908. Ahí en un estadio que se construyó para esos Juegos Olímpicos, ¿no? Y allí se hicieron, bajo la lluvia británica, pues tuvo la posibilidad Lottie Dodd de ser subcampeona olímpica. Bueno, historias que se cuentan también para aprovechar mientras estamos viendo esto y vamos a ver el resultado final, o el resultado previo a los últimos tiros para las semifinalistas. Sí. Aquí están volviendo Sonia y Lucía, que Lucía sigue 4 puntos arriba. 4 puntos, se quedan igual, y en el otro lado Pilar y Noemi. Pilar está 3 puntos arriba. Bueno, o sea que todo se va a jugar en esta última serie. Ahí las vemos.
siguen concentradas, siguen sonrientes, están disfrutándolo, claramente. Sí, sí. Y además están contagiando ese disfrute a sus compañeros que están... Está bien también que se lancen, o sea, haya dos competiciones simultáneas, ¿no? Que se lancen, aunque recientemente con la incorporación de... Ahora sí nos vamos a centrar en este lanzamiento, pero con la incorporación de las competiciones mixtas, también súper interesantes y en las que España está teniendo unos éxitos tremendos. Estamos en lo que han metido los Juegos Olímpicos en el compuesto, es una competición de equipo mixto en el que el equipo es un hombre y una mujer. Sí, interesantísimo, ¿eh? Y bueno, ya os digo que en competiciones mixtas en España se nos dan bien. Podemos decir que se nos dan bien. Bueno, ahí tenemos las últimas, vamos a verlas. Por el momento, diría yo que... Sí. Ahí Noemi recupera un punto. O sea, ahí que solo tienen 2 puntos de diferencia. Pilar va 2 puntos arriba. Sí, exactamente, porque ahí hay un 10 y un 9. A falta de 2 últimas flechas. Ahí es una flecha que se ha ido al un 8, rojo. Un 8 para Noemi y eso parece un 9 para Pilar a la izquierda. En cualquier caso, si fuera un 8 también iría a su favor, ¿no? ¿O es Noemi la que va con diferencia? No, va a Pilar por encima. Va a Pilar por encima, sí. O sea, aquí ahí la veis. El primer plano de Pilar. Bueno, pues yo creo que es Pilar la que va es a Pilar, ganar, porque... Ahí se ha hecho un 8 Pilar, pero también se ha hecho un 8 Noemi. Así que Pilar mantiene la ventaja que tenía. Con lo cual tenemos una finalista. Sí, va a ser Pilar. Que es Pilar Álvarez Ospina. Sí. Que va a la final femenina. Y ahora vamos a ver de Lucía y Sonia González y Lucía Salinas, aquí en rojo y azul, en estas 17 y 18. También vamos a salir de dudas ahora, a ver cuál de las dos. La ventaja hasta el momento era para Lucía. ¿Cuál de las dos se lleva el gato al agua y se planta en la final? Contra Pilar. Esos gestos, pues no sé, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, a veces hay que adivinar lo que sucede, si hay... Porque ahí parece que son nervios de última hora, así que le han jugado un poco a Lucía. Bajaba los brazos al ver el resultado, pero lleva 4 de diferencia. Diría que en este caso es para Lucía. Vamos a ver, vamos a esperar. También es importante la paciencia en ¿verdad? En esta disciplina. Sí, sí. Pues después de este recuento... Y mira, ahora se ve en pantalla que se están moviendo más las banderas que antes. Parece que está empezando a haber un poco más de viento. Sin ninguna duda, además, es muy evidente. Lo has visto en cuanto lo hemos visto. Yo creo que se han metido unas nubes un poco más grandes, más oscuras, más densas, y eso pues mueven las térmicas y está muy claro. No solamente levanta el polen de los chopos para fastidiar las gargantas, pero también hasta qué punto, a la velocidad a la que sale la flecha que has comentado, de 100 metros por segundo, ¿no? ¿Hasta qué punto el viento puede interferir en un lanzador, en un arquero? Pues sí, interfiere, sí. Está lo que te mueve a ti el viento mientras apuntas, que es bastante molesto, más luego lo que se puede llevar el viento, la flecha. Bueno, pues vamos a ver entonces si podemos ver en la final de Sonia y Lucía. Ahí Lucía se ha hecho 138 y vemos a Sonia... que está subiendo 137. Sí, al final... 137. Por uno. Por uno. Por un punto se ha metido Lucía en la final y Sonia queda, bueno, pues en un fantástico puesto de semifinalista. Bueno, o sea, aquí tenemos una final por el oro y luego
entre las dos que han perdido ahora las semis tenemos una final para competir por la medalla por el bronce, para ver quién va a quedar tercera, quién va a quedar cuarta. Así que tendremos ese tercer y cuarto puesto también. Bueno, pues ya estamos preparadísimos para vivir esta final, la final femenina. Además, porque por tiempo, pues vamos a tener que despedirnos antes de llegar a ver la final masculina. Así que vamos a centrar toda nuestra atención en las dos competidoras que han llegado a esta final. Dos arqueras a las que conoces bien, Gonzalo. Sí, sí. ¿Qué cualidades podrías destacar de una y de otra? Pues ahora vemos aquí a Noemi, que va a tirar la final por el bronce. Que viene muy enchufada, en los últimos tiros ha estado muy muy bien, extraordinaria. Ahí está Noemi, pero que no ha llegado a la final porque estaba compitiendo contra otra que estaba todavía más enchufada que ella, que era Pilar, ¿no? Sí, pues Pilar está en mi club, con Pilar he tirado muchas veces por equipos, en equipos mixtos, como que es un chico y una chica, pues muchas veces he competido con ella. Y además Pilar ha estado en el equipo nacional también muchos años, o sea, es una buena rival para... Sí, sí, además está hoy compitiendo a altísimo nivel y vamos a esperar a que vayan estas arqueras concentrándose. Ya no queda casi nada para que se inicie esta final. Vienen otras compañeras a animarlas. Y aquí tenemos ya empezando la final. Bien. Aquí está Lucía y Pilar detrás de ella, con esa camiseta de ETSIT, que es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingeniería de Telecomunicaciones. Y ahí vemos a Pilar, que tiene bastante más experiencia, contra Lucía, que puede ser pues la sangre nueva. Pues ahí vemos... tenemos que centrarnos en las dianas... La 15 y 16. Tenemos que centrarnos en la final, en las dianas 15 y 16. Que ahí tenemos a Pilar y a Lucía. Ahí va Lucía mirando en su catalejo. Bueno, telescopio. Catalejo sería si lo llevara en la mano, como los piratas, ¿eh? Pero ahí está, muy concentrada, ¿eh? Con otra manera de estar. Ahí vemos ese gancho que tiene. Ahí tenemos el disparador. El disparador. Buenísimo también. Ahí sí que vemos cómo está quedando la final, cómo va llegando. Ya hay 3 flechas por parte de Lucía y la tercera de Pilar también. Sí, ahí parece que Lucía saca un poquito de ventaja. Pero muy ligera, muy poquita ventaja. Sí, que además aquí entre los nervios y el viento que puede hacer, puede pasar cualquier cosa. Sí, bueno, vamos a irlo viendo en este momento. La verdad es que ambas vienen arrastrando una excepcional mañana, porque además de todo el tiempo que hemos estado viendo, tanto arqueros como arqueras, antes de empezar nosotros con la retransmisión, ya llevaban una tanda, o sea, llevan flechas tiradas hoy. Sí, antes de las eliminatorias han tirado la fase clasificatoria, que son 72 flechas. 72 flechas, más todo lo que hemos visto tirar, os podéis imaginar. Claro, también hay un peso, ¿verdad? Ahí, que es un peso no solo físico, que la mañana pasa, que el organismo va desgastándose, sino también un peso mental. Que... Sí, al final es mucho tiempo que tienes que estar concentrado, pensando qué estás haciendo, siguiendo una secuencia de pasos mentales. Así que sí, al final es una cosa que cansa. Sí, porque podría parecer que no, ¿verdad? Desde fuera, pero esto es como cuando te dicen, sujeta un vaso de agua, ¿a que no pesa nada? Bueno, pues estate con ese vaso de agua en la mano 2 minutos, luego estate 10, sí. Luego 20, ¿no? Entonces al final el vaso de agua te pesa como si fuese una losa, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual, como es acumulativo a lo largo de la mañana, van incorporándose. Siempre hay que hacerlo bien, siempre hay que estar perfecta. Bueno, pues en el lanzamiento es importante. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta final. Ahí veis a las dos, a Pilar Álvarez con esa camiseta con la diana en el centro de la espalda y a Lucía Salinas de Valdemorillo con la camiseta roja. A ver cómo inician las puntuaciones en esta final.
Ahí están poniéndole a las puntuaciones. 28 Pilar, 29 Lucía, que se adelanta por un punto. Las dos tienen maneras diferentes de enfocarse. Antes veíamos en la semifinal a Pilar ya a Noemí, que tenían más conversación, ¿no? Sí. Lucía yo creo que está más encerrada en sí misma. Ahora la vemos ya hablar, por lo menos, las sonrisas, bien. Pero vemos a Lucía, o por lo menos lo que me ha dado la sensación hasta el momento, de una arquera más encerrada en sí misma, ¿no? Sí, da esa impresión de que está más centrándose en sus pensamientos, en lo que tiene que hacer. Y quizá Pilar sí que está más, aparentemente por lo menos, un poco más tranquila, un poco más riéndose con... Sí, más quizá llevando esa experiencia que comentabas, ¿no? Adelante, también para mostrar a su contraria, su contrincante en este momento, la tranquilidad con la que está afrontando la final, ¿no? Ahí están todas las cámaras de la otra de Telemadrid concentradas en esta final. Vemos a la derecha las finalistas, las que están compitiendo por el oro y la plata de hoy en el 15 y 16, y a la izquierda veíamos también a las que están compitiendo por el tercer y cuarto puesto, por el bronce y el cuarto puesto de esta competición. Bueno, la verdad es que está haciendo una final el momento impecable, Lucía, ¿eh? Sí, está tirando muy muy bien, poniendo muchísima presión a Pilar, que a la vez que ve a dónde van sus flechas, ve también a dónde van las de su compañera contrincante en la final, ¿no? Dejamos respirar o no respirar. ¿Qué es lo que hacéis? No respiráis, ¿no? Respiramos cuando hay que respirar. A ver. Respiramos antes de abrir el arco para bajar pulsaciones, y mientras estamos apuntando ahí sí que estamos en apnea para conseguir, porque si estás respirando al final eso es más movimiento que estás metiendo al cuerpo. Claramente, ¿no? Y mientras estamos apuntando son pocos segundos, pues mejor estar en apnea. Bueno, pues aquí yo creo que sí que ha habido una pequeña distancia que ha marcado un poquito más de distancia Lucía sobre Pilar. Veremos a ver en el recuento. Sí, aunque ahí hemos visto a Lucía que ha tenido una flecha que se le ha ido un poco. Igual ya los nervios, el saber que está tirando muy bien y que puede ganar. Sí, las dos primeras han sido buenísimas, la verdad. Y claro, todo suma, todo entra. Ahora está descargando un poco esa tensión. También la mañana está siendo larga para ella, lógicamente. Mientras tanto, continúa la categoría masculina y también las semifinales, pero nosotros vamos a centrarnos en la final, porque como os comentaba antes, no vamos a poder ver la final masculina en directo porque se nos echa el tiempo y la programación de la cadena pues requiere otros programas, pero sí que vamos a poder llegar hasta ver el final de esta categoría femenina, en la que Pilar y Lucía Salinas y Pilar Álvarez Ospina están compitiendo, están entregadas a terminar esta mañana, y una de las dos, solo una de las dos, que para eso se está compitiendo, va a ser la campeona hoy de esta competición del Campeonato Individual de Madrid de 2026 de arco compuesto. Tú ahora vemos en qué queda esta puntuación, y sobre eso Gonzalo Gonzalo Linares, que está acompañándonos, y ya me voy despidiendo aprovechando porque vamos a cerrar cuando veamos cuál de estas dos ha sido la campeona. Nos vas marcando un poco cómo ves esta última 53-55. Sí, que no hay mucha diferencia. 2 puntos y todavía les quedan muchas flechas. Sí. ¿Qué se puede estar pensando ahí? Lucía, que normalmente además siempre va a la primera, en este caso se está tomando un poco más de tiempo en los recuentos. ¿Qué pueden estar pensando? ¿Qué pueden estar hablando entre ellas? Pues, yo ahí tendría en la cabeza el que tengo que hacer las siguientes flechas. Sí. Pero no sé de qué pueden estar hablando. Ya.
Ya a lo mejor del Quizá viento. Quizá un poco eso, del viento, del día, Sí, de la inestabilidad de la mañana, ¿no? Que ha tenido un poco de todo, desde la amenaza de lluvia hasta... Sí, pero bueno, vamos, ahí ha cogido el arco, ya se le ha cambiado la cara, ya se ha vuelto a centrar. Yo creo que un poco a las dos. Ahí se han centrado más en... máxima concentración, precioso este plano que nos ofrecen nuestros compañeros. Las podemos ver a las dos, concentradas, esa apnea de la que hacía referencia Gonzalo, el silencio. Uy, ahí a Pilar se le ha ido... Se le ha ido mucho ahí, con esos 2 puntos de diferencia que tenía Lucía al principio de esta serie. Es muy posible que esta flecha le cree demasiada presión. Vamos a ver, la vemos muy concentrada, pero lógicamente... Y a ver, porque aquí puede haber un poco mejor, pero la de Lucía ha ido al 9. Ahí Lucía se ha hecho un 9 y Pilar, eso parece un 8. Sí, parece un 8. A mí me parece que, bueno, vamos a esperar a la última. Creo que podemos decir que Lucía Salinas, vamos a esperar a la última. Ahí vemos a Pilar. Bien. Pero también Lucía, otro 9. Aquí es lo que hablábamos antes, quizá un poco ya la presión de la final, el saber que si tiran bien se llevan la competición a casa. Pues ahí está Pilar, a la que tú conoces bien, la sonrisa, creo que lo tienen claro, ¿no? Antes de ir a la cuenta, pues... Sí, ahí Pilar se estaba riendo, yo creo que sabe que se le ha ido un poco. Lo tiene claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ahí van. Vamos entonces a esperar a ver el resultado final. Y tenemos... Nos quedan 6 flechas todavía. Sí, sí. Y tendrán a partir de aquí que pensarse muy bien esas 2 entradas que quedan. Pero, no sé, el rostro de Pilar es de menos convencimiento, ¿no? Sí, sí. A partir de lo que ellas vean aquí, va a haber una cierta distancia. Y todavía nos quedarán entonces 2 entradas para esa final. Sí, todavía nos quedan 6 flechitas. Bien concentradas. De estos 2 clubes también, tanto del club de Pilar como del club de Lucía, cuéntanos el club, ¿dónde entrenáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os organizáis? El club Petsit al final es un poco raro porque no tenemos campo nuestro, entonces cada uno estamos en el campo que nos pilla más cerca de casa y luego cuando competimos por equipos pues ya nos juntamos todos y ya hacemos equipo. ¿Hacéis algún tipo de concentración o simplemente quedáis en un campo todos a entrenar allí y conoceros bien? O sea, como somos los mismos siempre, pues al final llevamos años compitiendo y nos conocemos y sabemos cómo tiramos cada uno, entonces no hacemos concentraciones, nos vemos ya directamente en las competiciones, que no es lo normal es que cada club tenga su campo y entrenen en un sitio y entrenen todos juntos. Pues mira, hay 77-82, se ha ido bastante Lucía, sí. Así que tienen, aún así, Pilar, evidentemente ahora mismo Lucía depende solo de ella. Sí, ahora si Lucía no falla, ya es suyo. Está claro, tienen todavía 2 entradas, tendrán 6 flechas más y para ver quién se lleva esta final, aunque, bueno, es interesante también ver esa comunicación de los rostros de una y de otro y de otra, concentradísimas con su arco ahora. Bien, van a esa línea. Ahí Lucía se acaba de bajar el parche. Gestos prácticamente calcados una y otra vez. La flecha en el mismo sitio, el movimiento perfecto, el disparador lo cojo en el momento correcto, etcétera. Ese brazo, ese codo, que tiene esa posición de codo que es tan característica del lanzamiento, del tiro con arco, ¿no? Y, bueno, buenísima. Hablábamos de que Lucía depende de ella. Mientras ella esté tirando así, no va a tener ningún problema en esta final.
Pues sí. Ahora mismo yo creo que ella sabe que depende más de ella que de lo que pueda hacer Pilar. La sensación de tener la cuerda en el mentón también, ¿no? Esa sensación en la cara también es importante. Sí, claro, al final tienes que ponerte la cuerda siempre en el mismo sitio. Entonces ahí tienes una referencia en la comisura de la boca y en la punta de la nariz. ¿Cada uno tiene un lugar distinto o también marcáis en función de cómo sea, ¿no? O sea, depende un poco de la morfología de la cara y de... Pero al final es muy parecido, siempre. Sí, muy bueno. Ahora, Pilar. Ahora, al final, es muy parecido porque al final, claro, sí, es el mismo deporte. Efectivamente, el mismo deporte. También tiene una parte de matemáticas todo esto, ¿eh? Y hay que buscar ese punto en el que te encuentras cómoda con la cuerda ahí, en la que sientes, ¿no? Y sientes que esa flecha va a ir donde tú quieres y además donde estés cómodo para apuntar, ¿no? Para que el ojo vea dónde va. Eso, y que sea un punto muy repetible para poder ponerlo siempre exactamente en el mismo sitio. Bueno, ahí van las finalistas de hoy, sonrientes hacia la penúltima de las veces que cuentan lo que han conseguido, sus flechas. Yo creo que va a quedar muy similar porque han sido lanzamientos tiros muy similares, diría, desde aquí, desde lo que vemos aquí. Siempre luego hay pequeños matices, ¿no? De punto arriba, punto abajo. Y aquí en primer plano vemos a las que están compitiendo por el tercer y cuarto puesto, que son Sonia y Ainhoa. Sonia y Noemi. Y Noemi, vaya, Sonia González y Noemi Loro, que también es importante verlas y ver hasta qué punto, cuál de las dos. La verdad es que Noemi ha tenido la desgracia, por decirlo así, de encontrarse en una semifinal de muchísimo peso. Y bueno, pues ahora está en este tercer y cuarto puesto, lanzando como lleva lanzando toda la mañana. Sí, ahí está Sonia, que lleva bastante ventaja. Antes de esto sí. ya lleva cierta ventaja. Yo creo que es ventaja que se va a acrecentar. Vamos a verlo. Si aguantamos aquí, son 100 puntos para Noemi Loro. Y 113. 113. Bueno, o sea, 13 puntos de ventaja en compuesto ya es mucho. Es muchísimo, ¿no? O sea, podemos considerar a Sonia como la tercera en discordia, ¿no? Hay que ver, porque luego hay veces que pasan cosas, pero 13 puntos es mucha ventaja. Cuando la mañana está siendo, en términos generales, muy equilibrada, pues es muy difícil que pasen cosas, ¿no? Sí. A veces cuando hay más presión de público, cuando alguien de pronto hace algo extraño, o alguien le duele claramente, de pronto tiene una lesión en una rodilla o algo, una cosa así un poco especial, entonces sí que puede haber algo que cambie las dinámicas. O sea, incluso en días perfectos pueden pasar cosas. También. Se podría romper algo en el arco, o podría hacer algún gesto raro y echar la flecha fuera de la diana, que no es lo normal y no suele pasar, pero... Pero podría suceder. Podría pasar y alguna vez pasa. Bueno, pues vamos ahora sí a vivir la última entrada de esta final, de este campeonato individual de Madrid de este año 2026 de arco compuesto. Vamos a vivirlo junto con estas 4 arqueras, pero sobre todo junto con las que ya se están jugando ser oro y plata, junto con Lucía a la izquierda, de rojo, y también de rojo, pero de rojo y blanco, en este caso con Pilar Álvarez. Ahí van, máxima concentración para ellas. Las 3 últimas flechas. Se toma su tiempo, Pilar se adelanta ligeramente. Concentración total. Bueno, un 9. Para empezar bien, Pilar, que se había adelantado en coger la posición. Ha soltado un poco después y parece que es un 8. Sí. Parece un 8. Ahora es Lucía, que al lanzar antes ha tenido un poquito más de tiempo para esta segunda flecha. Y ahí Pilar muy concentrada, completamente parada. Vamos a ver, soltar esa cuerda. Bueno. Un 9. Pero... Y otro 9, Lucía. Sí. A falta de una flecha. Esto está prácticamente muy, muy, muy raro. Sí, tiene que ser que en esta última flecha pierda Lucía
esta final. Si Lucía la mete en la diana, ya ha ganado. Está. Bueno, pues podemos decirlo claramente, Lucía, campeona de esta prueba del Campeonato Individual de Madrid de 2026. Lucía Salinas García, de los arqueros de la Villa de Valdemorillo. Ahí la veis. La sonrisa es de Pilar también, que ha disfrutado esta mañana de una excelente mañana de tiro con arco, como hemos disfrutado todos y todas los que lo estamos viendo aquí por la otra de Telemadrid, apoyando deportes en todas las dimensiones, deportes con mucha gente que lo practica y deportes de los llamados minoritarios, que son también deportes que practican mucha gente aquí en nuestra comunidad. Gonzalo Linares, muchísimas gracias por tu compañía. Ha sido un auténtico placer, hemos aprendido un montón gracias a tus comentarios. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y nosotros ya nos despedimos con Lucía como finalista y ya sentimos no poder contar la final masculina, pero bueno, para la siguiente ocasión no nos lo perderemos. Un abrazo y hasta la próxima.